por importante decirles algunas cosas, ¿ya? En primera, que me han comentado en las clases que lo que yo debo hacer aquí en las asesorías es, pues, interactuar con ustedes, así que de vez en cuando voy a estar llamando a alguno de ustedes y para que me responda, por favor, necesito que prenda su cámara, ¿ya? No es necesario que todos prendan su cámara, pero a los que yo llamo, así al azar, ¿no? Cuando yo quiera que alguien participe, o el que vaya a participar también prenda su cámara, ¿ok? Por motivos, pues, de coordinación, porque, bueno, en general no lo veo muy necesario, ¿no? Porque tal vez pueden estar desplazándose hacia un hospital, hacia su sede, no hay ningún problema, ¿no? Pero el que vaya a intervenir, por favor, prenda su cámara, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Déjenme compartir mi pantalla. Sí se puede ver, ¿no, chicos? O mejor comparto toda mi pantalla. Ya está. Listo, chicos. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, debido a que, bueno, como pueden ver aquí, la clase es de patología cardíaca, ¿ya? Pero esta es la segunda parte. Pero antes de iniciar, quiero felicitar a todos los chicos, que son todas estas listas, es toda esta lista de chicos, los que han sacado 20 en el pretest de la vez pasada, de la primera asesoría, así que realmente los felicito, chicos, síganse esforzando así, sigan estudiando, y si siguen así, muy probablemente saquen una muy buena nota en el parcial, ¿ya? Y probablemente también en el final. Quiero que sepan que cualquiera de ustedes puede sacar 20 si se lo propone. No hay ningún problema, de verdad, solamente esfuércense y van a ver cómo lo van a conseguir, ¿ya? Entonces, todas las semanas vamos a hacer esto. Todas las semanas vamos a felicitar a todos los que han sacado 20 en su post-test, como forma de incentivo, ¿ya? Entonces, felicidades a todos ustedes, chicos, que han sacado 20, ¿sí? Muy bien, ahora sí, pequeño espacio para darles, para darles unas pequeñas felicitaciones a los que sacaron 20. Y ahora sí vamos a iniciar con la clase de hoy, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día van a ser las miocardiopatías, la amiloidosis cardíaca, las patologías del pericardio y los tumores cardíacos. Básicamente, también viene de acá el examen, ya no crean, de todas las teorías viene. Y yo les voy a dar las fijas, no se preocupen, pero quédense hasta el final, porque al final sí les doy las fijas. Ya, primero lo que vamos a hablar es la definición de miocardiopatía. Así que déjenme ampliar mi diapositiva por acá. ¿Qué son las miocardiopatías? Las miocardiopatías, según definición, son un conjunto heterogéneo de enfermedades que están asociadas a una disfunción mecánica o a una disfunción eléctrica. O sea, pueden estar asociadas a una alteración patológica a nivel estructural del corazón o pueden estar asociadas a una disfunción en la conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Entonces, estas miocardiopatías se van a dividir en primarias y secundarias, ¿ya? Las primarias son básicamente las miocardiopatías que son propias del corazón, adquiridas netamente en el corazón y que se quedan y se rehundan solo al corazón. Y después tenemos a las secundarias, y en las secundarias tenemos, por ejemplo, algún trastorno sistémico que nos ha causado una miocardiopatía, ¿no? Por ejemplo, lupus, ¿no? Un lupus, artritis reumatoide, estas enfermedades sistémicas autoinmunes que pueden también tener un componente cardíaco y de alguna manera también afectan al corazón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una miocardiopatía primaria lo es, por ejemplo, una hipertrofia cardíaca, ¿no? Una miocardiopatía hipertrófica. Esa es una enfermedad primaria. ¿Por qué? Porque afecta solamente al corazón. La alteración está solo a nivel cardíaco. Secundaria, ya les mencioné, ¿no? Una afectación miocárdica debido al lupus, una afectación miocárdica debido a artritis reumatoide. ¿Ok? A ver, ratito, ya. Tenemos también patrones de miocardiopatías. Y esto sí presten atención porque esto viene en el examen. Son 4, ¿ya? Son 4, no, perdón, son 3, ¿ya? Incluyendo a lo normal, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro corazoncito normal, tenemos a la miocardiopatía dilatada, a la miocardiopatía hipertrófica y a la miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Eh, Analizando nuestro corazón normal, tenemos aquí, ¿no? Al ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y a las paredes ventriculares y al septo interventricular, que, bueno, es el septo que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, ¿no?
A nivel del corazón, la miocardiopatía dilatada lo que va a hacernos notar macroscópicamente en primera y lo más importante es el aumento del tamaño y del peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón con miocardiopatía dilatada es del doble o hasta el triple de tamaño y del doble hasta el triple de tamaño de peso. Como podemos observar aquí, a comparación del corazón normal, este es bastante grande. ¿Sí? Y lo que va a pasar aquí es básicamente que las paredes del corazón no van a estar lo suficientemente tensas, lo suficientemente fuertes como para poder bombear la sangre con la suficiente fuerza por la aorta y que se irrigue bien todo el cuerpo. O sea, no va a haber suficiente fuerza en la sístole. Entonces estamos hablando de un problema sistólico, ¿ok? En cambio, en la miocardiopatía hipertrófica, la sístole va a estar bien, o sea, cuando el ventrículo o las paredes del ventrículo se contraigan y empujen toda la sangre hacia la aorta, van a empujarla con la fuerza suficiente. ¿Cuál es el problema en la miocardiopatía hipertrófica? Que aquí las paredes son tan gruesas y tan grandes que hacen la cavidad del ventrículo izquierdo pequeña. Y como hacen la cavidad del ventrículo izquierdo pequeña, entra muy poca sangre. Y por más fuerza que haya aquí en las paredes, no va a ser suficiente la sangre que bombee, ¿sí? A diferencia de aquí, ¿no? Que aquí la diástole, que es cuando la sangre llega al corazón y llena el ventrículo izquierdo, la diástole está perfecta. La sístole es el problema. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica es al revés. Aquí la sístole está mal, perdón, la sístole está bien y la diástole está mala, está anómala, no sé, porque no llena, no llega la suficiente sangre, bueno, sí llega la suficiente sangre al ventrículo izquierdo, pero en muy poca cantidad, ¿no? Porque la cavidad está bastante pequeñita, ¿sí? Y en la miocardiopatía restrictiva, pues las paredes son de un grosor más o menos normal, no está distendido, no es un corazón pequeño, pero las paredes son muy firmes. O hay algo por fuera del corazón, como lo puede ser, por ejemplo, el pericardio, que está fibrosado o calcificado muy duro, que hace que no se pueda llenar la suficiente sangre y hayan problemas en la diástole también, ¿sí? Entonces, debido a que las paredes están duras, al momento de llenarse el ventrículo izquierdo, también va a llenar poca sangre, no tan poca sangre como en la miocardiopatía hipertrófica, pero va a llegar al ventrículo izquierdo poca sangre debido a que no se puede distender bien la pared ventricular, ¿no? Acá hay fuerza suficiente. Entonces, la sangre que entre al ventrículo izquierdo va a ser empujada por las paredes de forma normal, ¿no? La sístole está normal. Aquí el problema es en la diástole, repito, ¿sí? Entonces, importante, miocardiopatía dilatada, alteración en la sístole. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en la contractilidad del corazón, ¿ya? Aquí el problema es en la diástole. En la miocardiopatía hipertrófica el problema es en la diástole. ¿Por qué? Porque aquí el problema es la distensibilidad del corazón, ¿sí? Y lo mismo en la miocardiopatía restrictiva. Aquí la diástole va a ser el problema, la sístole está bien, la miocardiopatía hipertrófica, la sístole está bien. En ambas la sístole está bien. La diástole está fallando. ¿Por qué? Porque hay problemas en la distensibilidad del miocardio en ambas. Y aquí tenemos un cuadrito, de hecho, que va a ser esto más sencillo de entender. Aquí lo tenemos, ¿ya? Acá tenemos al patrón funcional que viene a ser la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, ¿ya? La fracción de eyección es con qué fuerza empuja el ventrículo izquierdo la sangre, ¿no? En la sístole, ojo, en la sístole. Entonces, en la miocardiopatía dilatada, bueno, la fracción de eyección generalmente va de 70 a 90%. Eso es lo normal, ¿ya? Eh, entonces, bueno, ni siquiera de 70, de aproximadamente 50 hasta el 80%. Eso es lo normal, ¿ya? Cuando puede llegar hasta 40%, pero cuando ya es menos de 40%, estamos hablando de problemas en la sístole, ¿sí? La fracción de eyección, entonces, en la miocardiopatía dilatada va a ser menor del 40%, ¿ya? Menor del 40%. ¿Cuál es el mecanismo de insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía dilatada? Deterioro de la contractilidad, eso es lo que les digo, ¿no? O sea, no puede contraerse bien al momento de la conducción eléctrica, entonces el ventrículo no hace
así, sino hace así, suavecito. Entonces no bombea bien la sangre. Es por eso que es una disfunción sistólica, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de la miocardiopatía dilatada? Eh, em, un porcentaje es genético, un porcentaje, ojo, un porcentaje es genético. Y también tenemos otras causas, como lo pueden ser en alcohol, el alcohol. Hay una patología, de hecho, que se llama cardiopatía periparto, que eso lo van a ver también más adelante. Acá también lo voy a explicar un poquito. Miocarditis, hemocromatosis, anemia crónica, toxicidad por la doxorubicina, que es un medicamento, bueno, un fármaco que se utiliza como quimioterápico, sarcoidosis, o puede ser también de origen idiopático, ¿ya? Con respecto a la miocardiopatía hipertrófica, aquí como vemos, la fracción de eyección se encuentra bien, ¿sí? Está dentro de los límites normales. Sin embargo, ¿cuál es el mecanismo de insuficiencia cardíaca? Como les mencioné, el deterioro en la distensibilidad, ¿no? El miocardio no puede distenderse de una manera correcta. Entonces, se dice que hay una disfunción diastólica, ¿no? Una disfunción en la diástole. ¿Y cuáles son las causas de este fenotipo de enfermedad? Generalmente, y ahí lo vamos a ver, es casi 100% genética, ¿sí? Es genética porque aquí hay alteración de genes en los sarcómeros de las células de los miocitos que pues producen esta hipertrofia, ¿no? Y bueno, también tenemos la ataxia de Friedrich, tesaurismosis, lactantes de madres diabéticas. Eso lo van a ver igualmente más adelante en pediatría probablemente. Em, y después tenemos la miocardiopatía restrictiva. Ya la miocardiopatía restrictiva también tiene una fracción de eyección ventricular izquierda normal, dentro de los parámetros normales, como podemos observar aquí. ¿Cuál es el mecanismo de insuficiencia cardíaca? Como ya les mencioné, el mismo que el de la miocardiopatía hipertrófica. Hay deterioro de la distensibilidad, ya sea porque el miocardio está más duro, está más firme, o porque el pericardio está calcificado, por ejemplo, ya sé que la distensibilidad del corazón esté anómala. Entonces, cuando hay deterioro de la distensibilidad, estamos hablando de una disfunción diastólica, ¿sí? Causas, amiloidosis, fibrosis inducida por radiación o puede ser idiopática, ¿ya? Esta parte pueden leerla, pero, o sea, no se la aprendan, no viene, ¿ya? Este es el cuadrito que nos va a ayudar un poquito a ver la etiología de cada una. Pero las dos principales, ojo, tenemos tres, ¿ah? La miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía restrictiva. De las tres, la más común en porcentaje de casos es la miocardiopatía dilatada, con más del 90%. En segundo lugar, tenemos la miocardiopatía hipertrófica. Y finalmente, al último, tenemos a la miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía restrictiva es la menos frecuente, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la miocardiopatía dilatada? Primero, tiene causas no genéticas, que son las que ya estábamos conversando en el cuadro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la miocarditis, que está asociada al virus Coxsackie, que ahí vamos a ver en un momento. También tenemos a la miocardiopatía periparto, a sustancias tóxicas como el alcohol y también, pues, causas idiopáticas no especificadas, ¿no? Después tenemos a los otros tipos de causas, que son las causas genéticas, que es también lo que les estaba comentando. La miocardiopatía dilatada tiene un componente genético y tiene un componente no genético. No es 100% genética, ¿sí? Pero tampoco es 100% no genética. Entonces, tiene causas genéticas, efectivamente, del 20 al 50% de todos los casos de miocardiopatía dilatada presentan causas genéticas, en donde hay alteraciones del citoesqueleto principalmente, ¿no? O las mitocondrias. ¿Ya? Entonces hay una anomalía en la generación o la transmisión de fuerza y la señalización de los miocitos. Entonces, estas causas no genéticas o las causas genéticas al final van a derivar en el fenotipo de la miocardiopatía hipertrófica también, porque en la miocardiopatía dilatada, si bien hay una dilatación, como se menciona su nombre, una dilatación del ventrículo izquierdo, vamos a ver también en la morfología, en la microscopía, que hay un componente hipertrófico, en donde ahí vamos a ver, no se preocupen ya, pero en la morfología, en la morfología también va a tener un componente hipertrófico, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí hipertrofia, pero esta hipertrofia va a estar acompañada de fibrosis intersticial y es por eso que esta fibrosis hace que a pesar de que hay hipertrofia, la pared del ventrículo se haga más delgada
y no tenga la suficiente fuerza para empujar. Es por eso que la cavidad se dilata, ¿no? Termina también en dilatación y, bueno, la miocardiopatía dilatada está relacionada a trombos intracardíacos también. Después tenemos a la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Esta sí es 100% genética, como les estaba mencionando, y hay en este caso, en la miocardiopatía hipertrófica, hay una alteración de las proteínas en los sarcómeros, ¿no? Entonces, esta anomalía hace que haya una disfunción sarcomérica, ¿no? Y termina esto en el fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? En donde hay una hipertrofia significativa, en donde también hay una hipertrofia septal asimétrica, que eso también lo vamos a ver y eso probablemente también les pregunten. Cuando se refieren a hipertrofia ventral septal asimétrica, quiere decir que, por ejemplo, tenemos a nuestro ventrículo derecho, izquierdo, no sé cómo lo ven ustedes. Ya, imagínense que este es el septo que divide el ventrículo y este es el ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que si el septo es más grueso que la pared ventricular, a eso se le llama hipertrofia septal asimétrica, ¿sí? Que no tienen el mismo grosor la pared y el septo interventricular. Esa es la hipertrofia septal asimétrica, ¿ya? También hay desorganización de las miofibrillas cardíacas, fibrosis intersticial también y su sustitución, ¿no? Por colágeno. Y bueno, vasos septales engrosados también, ¿no? Todo esto termina en la clínica de insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fibrilación auricular o accidente cerebrovascular. Dime, Elkin. Marisol, la miocardiopatía dilatada tiene fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, o por qué en el cuadro rosado dice así. ¿Cómo dices? En la miocardiopatía dilatada. A ver, el fenotipo es cómo se manifiesta, ¿ya? Se le llama fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, efectivamente. Son diferentes aquí las enfermedades, ¿no? Una es miocardiopatía dilatada y la otra es miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, aquí se le llama fenotipo de una miocardiopatía hipertrófica, no porque sea una miocardiopatía hipertrófica, sino porque efectivamente dentro del perfil que vamos a ver ahora en la morfología hay hipertrofia de los miocitos. Sin embargo, que haya hipertrofia de los miocitos no quiere decir que haya más contractilidad del corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay un gran componente de fibrosis intersticial. Entonces, esto hace que la pared ventricular sea más delgadita. Al ser más delgada, no tiene la suficiente fuerza como para bombear sangre al corazón, del corazón hacia todo el cuerpo. Y además, debido a la fibrosis, también hay dilatación de la cavidad. ¿Sí? Si bien se le llama fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, no necesariamente es una miocardiopatía hipertrófica, solamente se le dice que es fenotipo debido pues a la presencia de la hipertrofia en la morfología, en la microscopía. ¿Sí? Gracias. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, continuemos. Importante, hay algunas miocardiopatías dilatadas y casi todas las hipertróficas que son de origen genético. ¿Ya? Eso es importante que recuerden. ¿Sí? Si les preguntan por alguna miocardiopatía que tenga origen 100% genético, es la hipertrófica, ¿no? Pero si les dicen, esta miocardiopatía puede ser de origen genético o puede ser de origen adquirido mediante algún tipo de enfermedades como tal, dilatada. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de la miocardiopatía dilatada en sí. Ya, esos eran los términos generales. Definición. A ver, vamos a ver la pantalla. Ya está. Listo. Entonces, ¿cómo definimos nosotros a la miocardiopatía dilatada? Primero se va a caracterizar morfológicamente y también funcionalmente por la dilatación cardíaca progresiva, que es lo que les estaba comentando, ¿no? La dilatación de la cavidad ventricular izquierda principalmente, y como hay dilatación, hay gran componente de fibrosis, y este componente de fibrosis hace que haya una disfunción contráctil sistólica, o sea, que el corazón no pueda contraerse lo suficientemente bien como para empujar la sangre hacia todo el organismo, ¿no? Generalmente, como les mencionaba también antes, es concomitante con hipertrofia. Generalmente suele haber hipertrofia de los miocitos,
Más esto no hace que la pared se vea gruesa, ¿ok? Entonces, puede proceder, ¿no? De causas tanto primarias como secundarias, como las vamos a tener por acá, ¿ya? Tenemos a la patogenia. Ojo, cuando nos referimos a causas primarias y secundarias, es lo mismo que las miocardiopatías que ya hemos mencionado, ¿no? Causas primarias, netamente del corazón; causas secundarias, generales, ¿no? O sea, fuera del corazón, como lo pueden ser los pulmones, como lo puede ser el sistema inmunológico, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de la patogenia vamos a tener primero las influencias genéticas, que son las que hemos visto anteriormente en el cuadro, ¿no? Entonces, aquí sacamos este pequeño datito que probablemente sea muy importante para ustedes, ¿ya? La miocardiopatía dilatada es familiar del 30 al 50% de todos los casos, ¿sí? Después tenemos a la miocarditis, que también, como les estaba comentando, esta miocarditis está asociada a un virus llamado virus Coxsackie-B, ¿ya? Este Coxsackie-B infecta el corazón y se ha demostrado en algunos estudios que este virus, al causar la miocarditis, esta miocarditis eventualmente progresa hacia la miocardiopatía hipertrófica. O sea, que hay una relación entre la miocarditis causada por Coxsackie-B y su progresión hacia una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Uy, no puedo cambiar. A ver, muy bien. Entonces tenemos al alcohol y sus derivados, ¿ah? O más bien, más que sus derivados, sus metabolitos, ¿ya? Como por ejemplo, el acetaldehído, ¿ya? Especialmente el acetaldehído es el que ejerce un efecto tóxico sobre el corazón, ¿sí? Especialmente sobre, bueno, el miocito, ¿no? El alcoholismo crónico lo que va a hacer es provocar una carencia de tiamina. Y cuando hay una carencia de tiamina, esta enfermedad, tiene una enfermedad, ¿no? La carencia de tiamina se le conoce como el beriberi. Entonces, este metabolito, este acetaldehído, va a hacer daño directo a las células del corazón, va a hacerle daño directo al miocito, ¿ya? Entonces, debido a que este alcohol le hace daño al miocito, y esto es crónico, o sea, si el alcoholismo es crónico, esto va a derivar finalmente en una carencia de tiamina y también en daño al miocito, y al final hay beriberi cardíaco, ¿ya? Hay otras toxinas, como algunos quimioterápicos, que también van a hacerle daño directo al corazón, a los miocitos, como el caso de la doxorubicina, que es uno de los que ya vimos anteriormente en el cuadro, ¿no? También tenemos patologías del parto, que es lo que les estaba comentando también, ¿no? Que viene a ser la miocardiopatía periparto. Y también, pues, podemos encontrar la presencia también de miocardiopatía dilatada en caso de que haya, por ejemplo, una hipertensión asociada al embarazo, con sobrecarga de volumen, con mala alimentación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta miocardiopatía periparto, ojo, como les menciono, puede estar desde antes del parto, en el parto y hasta unos meses más después del parto. Ahí se manifiesta la miocardiopatía periparto. Por eso se le llama periparto, ¿no? Alrededor del parto. En los meses que se encuentran alrededor del parto. Después también puede estar ocasionada por una sobrecarga de hierro, ¿no? A esto se le puede llamar si es hereditario y genético, como hemocromatosis hereditaria, o también puede ser debido a que el paciente o la paciente ha sido sometido a múltiples transfusiones sanguíneas. Y después tenemos al estrés suprafisiológico. Esta es conocida como, bueno, una de las más conocidas, ¿no? Una de las miocardiopatías dilatadas más conocidas por estrés suprafisiológico viene a ser la miocardiopatia de Takotsubo, ¿ya? Que se le dice también la enfermedad del corazón roto. Ahí vamos a verla también, ¿ya? Entonces, el estrés suprafisiológico que provoca la miocardiopatía dilatada puede ser debido a una taquicardia persistente, a que el paciente puede estar con hipertiroidismo, a un feto que tiene madre diabética, ¿no? Se le llama, ¿no?, hijo de madre diabética. A los hijos de madre diabética están también expuestos a un estrés suprafisiológico debido a la diabetes de la madre. También pueden tener miocardiopatía dilatada. Y en el caso de la miocardiopatía de Takotsubo es por exceso de catecolaminas, ¿ya? Cuando hay mucha tensión emocional,
se suelen liberar muchas catecolaminas a nuestro organismo, ¿no? Endógenas, obviamente, catecolaminas endógenas, y esto ocasiona un estrés en nuestro organismo que hace que al final pues hayan manifestaciones cardíacas, ¿ya? Y no solamente está la miocardiopatía de Takotsubo, también está, por ejemplo, la presencia de un feocromocitoma, que es un tumor renal, ¿no? De la médula. Y también tenemos a la estimulación autónoma intensa. Aquí está la morfología, ¿ya? A ver, vamos a hacerle zoom acá porque esto sí es importante que lo vean bien. Listo. Entonces, dentro de la morfología, como podemos observar, dentro de las cosas más resaltantes que vamos a ver aquí es, primero, y lo que ya mencioné también, el tamaño del corazón. El tamaño del corazón es inmenso, o sea, si el corazón normal es así, el corazón de la miocardiopatía dilatada es así, para que vean la comparación, ¿ya? Eh, Otra cosa que es importante mencionar acá es el tamaño de la cavidad cardíaca, ¿ya? El tamaño de la cavidad ventricular, miren, está bastante dilatado, por eso se le llama miocardiopatía dilatada, ¿ok? Y otra cosa es que está relacionada a trombos murales, a la presencia de trombos murales que pueden ocasionar, pues, algún tipo de trombosis a nivel de nuestro cuerpo. Pero aquí tenemos, ya, primero el aumento del tamaño del corazón, añadido a eso, el aumento del peso también, porque si aumenta en tamaño, también aumenta en peso. Vamos a tener aquí la dilatación de las 4 cavidades, o sea, de las 2 aurículas y de los 2 ventrículos, pero va a resaltar uno en especial, el ventrículo izquierdo, ¿sí? El ventrículo izquierdo es en donde va a predominar esta dilatación. Y después tenemos a la hipertrofia, que se ve aquí. Voy a poner con mi puntero. Estas cositas rosaditas que ven acá son los miocitos, pero cortados a nivel transversal. O sea, un miocito lo vemos así, larguito, ¿sí o no? O sea, cuando lo vemos al microscopio, lo vemos así, larguito. Pero es cuando hacemos el corte así. Cuando hacemos el corte así, se va a ver de esta forma, como lo estamos viendo acá en la pantalla. Entonces, aquí hay un componente hipertrófico, ¿sí? La miocardiopatía dilatada en la microscopía tiene un componente hipertrófico. Como podemos ver acá, lo rosadito que vemos aquí es la hipertrofia del músculo, de los miocitos. ¿Y qué es lo que vemos de azul? Se preguntarán. Lo que vemos de azul es colágeno, fibrosis. ¿Qué es lo que les comentaba? ¿No? Hay fibrosis intersticial acompañada de la hipertrofia. Que aquí lo vamos a ver, ¿no? Primero es que en la morfología no es que hayan rasgos específicos que nos digan, ah, sí, esta es miocardiopatía dilatada. No como en la macroscopía, que en la macroscopía sí podemos ver las características de un corazón con miocardiopatía dilatada. En la morfología, con respecto a la microscopía, es un poco más complicado porque los hallazgos son un poco más inespecíficos. Sin embargo, vamos a poder ver la presencia de células musculares hipertrofiadas, como podemos observar aquí. La presencia de fibrosis intersticial, que se manifiesta aquí de color azul, porque esta no es una coloración de hematoxilina eosina, sino es una coloración de tricrómica de Mason, que nos ayuda a identificar fibrosis y colágeno. Entonces, aquí hay bastante componente fibrótico, ¿no? Y lo que vamos a observar también son los núcleos celulares un poco grandes, ¿no? Que son estos puntitos chiquititos que vemos acá. ¿Sí? Los núcleos de las células de los miocitos también van a volverse un poco grandes. Entonces, vamos a hablar, y se me olvidó algo acá, ahí así. Hay algunas células que pueden estar estiradas e irregulares, ¿ya? Lo he puesto acá como dato curioso, sí, pero lo principal es esto que está con las líneas. Muy bien, ahora sí hablamos de la miocardiopatía de Takotsubo. Es esta de acá. Un Takotsubo es una jarra que utilizaban los japoneses anteriormente para poder cazar pulpos. O sea, los pescadores japoneses iban a las playas, ¿no? De Japón a cazar pulpo, pues para comer. En realidad, el pulpo en la dieta japonesa es bastante común y estos pulpos los metían en estas jarras llamadas takotsubo, ¿ya? Entonces, se le llama a esta miocardiopatía de Takotsubo, debido a que este jarrón llamado Takotsubo se parece mucho a la necrosis que aparece en el corazón de las personas que padecen esta miocardiopatía. Entonces,
Estos son los 3 puntos que los van a ayudar a identificar sí o sí una miocardiopatía de Takotsubo. Si viene una señora mayor de 60 años aproximadamente, que por ejemplo ha pasado por la pérdida de su esposo que lo ha conocido desde los 15 años y que ha sido su única pareja y está fuertemente deprimida por eso. Hay un estrés psicológico intenso en esta paciente, por ejemplo, va a causar una disfunción en la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, plantéense ese escenario y cuando tengan una mujer mayor de 60 años que acaba de perder a su esposo y que está muy estresada por eso y muy triste por eso y le duele el corazón porque ha perdido a su esposo al cual amaba muchísimo, entonces, miocardiopatía de Takotsubo, ¿ya? Entonces, la miocardiopatía de Takotsubo suele afectar al ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las características que vamos a ver en el examen? Primero, necrosis multifocal en las bandas de contracción del ventrículo izquierdo. En el ápice del ventrículo izquierdo va a ser la zona más afectada, el ápice, ¿ya? El ápice. Y esto va a causar un abombamiento, este es el abombamiento apical, ¿ya? Estas son las 3 palabritas mágicas. Necrosis multifocal, ápice ventricular, abombamiento apical. Las 3 palabras mágicas para definir miocardiopatía de Takotsubo. Esas 3, ¿ya? Ya con eso se las canté, chicos. Como en el post-test no me marquen miocardiopatía de Takotsubo, ¿ya? Pero ya la saben, ¿ok? Para los que no sabían de miocardiopatía de Takotsubo, aquí ya se las cuento. Ya. Ahora vamos a hablar de la miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica, ¿ya? Estoy casi segura de que no han escuchado mucho de esta enfermedad, pero el ciclo pasado, si no vino en un paso, vino en un examen, pero de que vino, vino, ¿ya? De la miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica, ¿ya? Esta es una enfermedad hereditaria que causa insuficiencia ventricular derecha. ¿De dónde sacamos esto? Del nombre, ¿no? Miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica. O sea, ¿cuál es el ventrículo afectado aquí? El derecho, ¿sí? Esta alteración, esta insuficiencia ventricular derecha, lo que nos puede causar son trastornos del ritmo. O sea, nos puede dar taquicardia o fibrilación ventricular. ¿Cuál de los dos es peor? La fibrilación ventricular. Porque si a nuestro paciente le da fibrilación ventricular, va a caer en una muerte súbita casi al 100%. ¿Ya? La fibrilación ventricular es muy difícil de revertir y es una arritmia muy, muy rápida, muy súbita y muy letal. ¿Sí? Un corazón con esta miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica se ve de esta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos observar? Este de aquí es el ventrículo izquierdo, que es de características normales, y este de acá es el ventrículo derecho, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos observar en el ventrículo derecho? Lo que nos llama más la atención primero es la cavidad, ¿no? Está gigantesca. En segundo lugar, ¿qué nos llama la atención? La delgadez del músculo, ¿no? Cardíaco. Está muy delgada. Y tercero, que nos llama la atención, pero que tal vez los que no son tan observadores, pues no han podido ver bien, ¿no? Esta zona de acá está amarilla. ¿Y qué color es amarillo en nuestro cuerpo con respecto a los tejidos? La grasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Dilatación del ventrículo derecho, la sustitución del músculo cardíaco por grasa y fibrosis y un ventrículo izquierdo normal. Ventrículo izquierdo normal. Y así se ve en la microscopía, ¿no? Este de acá rosadito es el músculo y esto azul es la fibrosis, ¿no? Entonces, este de acá es un músculo normal. Este de acá ya no. Como les comenté, en la miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica hay sustitución del músculo cardíaco, es por eso que aquí ya no hay músculo, ya no hay nada rosadito, no hay nada morado, sustitución cardíaca del músculo cardíaco por grasa y por fibrosis, es por eso que aquí se ve netamente azul, ¿ya? Y por esta razón, ¿no? Por la pérdida de músculo y por la presencia de grasa y fibrosis, es que al final este ventrículo no termina funcionando bien, por eso causa insuficiencia ventricular y por eso nos causa un trastorno del ritmo y muerte súbita. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? Sustitución del miocardio, rojo, por fibrosis y grasa, azul.
Muy bien, ahora vamos a hablar de las otras dos miocardiopatías. ¿Ya? Tenemos a la miocardiopatía hipertrófica, no sin antes pues iniciar con su definición, ¿no? Siempre tenemos que saber, antes de hablar de otras cosas, la definición de nuestras enfermedades. Esto es importante, ¿ya? Es un trastorno genético muy frecuente que se caracteriza por la hipertrofia de los miocitos o la hipertrofia del tejido miocárdico, una escasa distensibilidad del miocardio ventricular izquierdo. Debido a esta hipertrofia miocárdica y una escasa distensibilidad, es que hay un llenado diastólico anómalo y esto puede causarnos una obstrucción del flujo de salida ventricular, ¿sí? Entonces, recuerden que es un trastorno genético, ¿ah? Recuerden que 100% de de las miocardiopatías hipertróficas son genéticas, así como vimos en el cuadrito. Que ojo, ese cuadrito es de nuestro libro, ¿no? De nuestro precioso libro, Patología Estructural y Funcional de Robin Psicotran. Muy bien, con respecto a la patogenia, el patrón de transmisión es autosómico dominante, porque es una enfermedad genética, y las causas son principalmente mutaciones en los genes que codifican las proteínas sarcoméricas. Morfología, eso es importante, ¿ya? Aquí podemos ver a un corazón con miocardiopatía hipertrófica, que se ve bastante diferente a un corazón con miocardiopatía dilatada, ¿verdad? Lo primero que nos llama la atención es que no es tan grande como la miocardiopatía dilatada. Si bien el corazón puede crecer un poco en la miocardiopatía hipertrófica, tampoco va a llegar al extremo de ser tan grande como la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Aumenta en peso también, pero no tan exageradamente como en la miocardiopatía dilatada, ¿ya? ¿Qué podemos resaltar acá y qué cosas así vemos al ojo? Primero, la cavidad ventricular está bastante estrecha, o sea, ¿cuánta sangre puede caber en este ventrículo? Muy poca, realmente muy poca. ¿Qué cosa nos llama la atención también? Las paredes ventriculares, ¿no? Este de acá es la pared ventricular izquierda y este es el septo interventricular. Entonces vemos realmente que hay una notada hipertrofia de ambas paredes, ¿no? Acá lo vamos a ver. Primero, hay una hipertrofia miocárdica, ¿no? Sin dilatación del ventrículo, o sea, es una hipertrofia sin dilatación, mientras que en la miocardiopatía dilatada era una hipertrofia con dilatación ventricular, ¿ya? Esta es una hipertrofia sin dilatación ventricular. Y además, hay algo que se llama hipertrofia septal asimétrica, que es lo que les estaba comentando anteriormente, ¿no? Que es el engrosamiento marcado, como podemos observar acá, marcado del septo interventricular en relación con la pared ventricular izquierda. Es decir, si pudiésemos poner esto en medidas y esto mide 5 milímetros, eso de acá mide 8 milímetros. O sea, es un engrosamiento mayor que el de la pared ventricular izquierda, ¿sí? A eso se le llama hipertrofia septal asimétrica. Eso es con respecto a la macroscopía. ¿Qué podemos observar con respecto a la microscopía? En primera, una hipertrofia masiva de los miocitos, ¿sí? Vemos acá los miocitos, estos son los miocitos, ¿no? Que son larguitos, pues sí, están larguitos, pero gruesos, muy gruesos. ¿Qué más podemos observar acá? Ustedes han visto cómo es la configuración del músculo cardíaco, ¿no? O sea, es miocito con miocito, 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 miocito. Sí, son bien ordenaditos. Aquí todo está desordenado, miren, una fibra está por acá, la otra está por acá, la otra está por acá, todo está desordenado. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí también? La desorganización de las miofibrillas, ¿ya? Generalmente, como les comento, el corazón o la estructura del corazón, morfológicamente hablando, es bastante organizada, ¿no? Es linecita, 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 linecita. Acá no, acá hay una desorganización completa. Y después tenemos a la presencia de fibrosis intersticial, y sustitutiva. O sea, ¿por qué? Porque esta fibrosis no solamente aparece y convive con la hipertrofia de los miocitos, sino que en algunas ocasiones también los puede sustituir, pero no a tal punto de la hipertrofia, perdón, no a tal punto de la miocardiopatía dilatada, ¿ya? ¿Hay algo más? Creo que ya no. Entonces, hemos terminado ahí con la miocardiopatía hipertrófica. Ahora vamos a hablar de las miocardiopatía restrictivas, ¿ya? Estas son bastante sencillas, no es necesario que se la aprendan netamente. Les doy una fija, sinceramente, más viene de miocardiopatía dilatada y miocardiopatía hipertrófica. Casi ni van a ver miocardiopatía restrictiva en los exámenes parcial y final.
O sea, si tuviesen que centrar la atención en lo más importante de esto, serían las dos que acabamos de ver. Estas las voy a mencionar porque igualmente es de igual manera importante que conozcan, ¿no? Tenemos entonces a la miocardiopatía restrictiva. Y como siempre vamos a iniciar con las definiciones, ¿ya? Es una disminución primaria de la distensibilidad ventricular con una insuficiencia concomitante del llenado ventricular durante la diástole, ¿no? Generalmente es idiopática, pero también puede estar asociada a otras enfermedades, como la fibrosis debido a radiación o a la exposición a radiación fuerte, ojo, no la radiación del sol por si acaso, la radiación fuerte, la intensa y la prolongada, la presencia de amiloidosis, la presencia de sarcoidosis o también incluso los tumores metastásicos, sobre todo el pericardio, pueden causar esta miocardiopatía restrictiva. ¿Ya? No solo el pericardio, ¿no? Sino también a toda la zona torácica, van a hacer que el corazón no pueda expandirse de una buena manera y por eso que va a restringir, por eso restrictiva, ¿no? Va a restringir la distensibilidad del corazón, ¿ya? Tenemos entonces a la morfología, ¿ya? En general, no es que haya una imagen característica como en las anteriores, ¿no? Entonces las vamos a describir de esta forma. En primero, macroscópicamente no hay algún rasgo morfológico distintivo que nos pueda decir, esta de acá es una miocardiopatía restrictiva. No hay, ¿ya? En segunda, lo que podemos encontrar son ventrículos de tamaño normal, las cavidades no están dilatadas y también el miocardio es firme y no distensible, ¿ya? Cuando no hay distensibilidad, entonces, ¿cómo va a tener una buena diástole? Es por eso que, bueno, les comenté anteriormente, ¿no? Que la sístole estaba bien y la diástole estaba mal, ¿no? Y bueno, generalmente, y esto es importante, se puede observar dilatación vía auricular, ¿ya? O sea, generalmente las cavidades no están dilatadas, pero si en caso están dilatadas, se va a observar una dilatación de las aurículas principalmente, ¿ya? Una dilatación vía auricular. Y microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Fibrosis intersticial, parcheada o difusa. Parcheada quiere decir en diferentes zonas aleatorias y difusa quiere decir en todo el corazón, ¿ok? Hay otras alteraciones que también son restrictivas, como por ejemplo la fibrosis endomiocárdica, que se da principalmente en niños y jóvenes adultos en otro continente que viene a ser África, y se debe a que hay la presencia de fibrosis en el endocardio y en el subendocardio del ventrículo. Y al haber fibrosis del endocardio y del subendocardio del ventrículo, disminuye la distensibilidad de la cavidad que afecte. También tenemos a la endomiocarditis de Lofer, ¿ya? La endomiocarditis de Lofer es principalmente descrita como una fibrosis endomiocárdica con la formación de trombos murales, ¿ya? En donde también vamos a encontrar eosinofilia periférica e infiltrado eosinofílico en diversos órganos. Entonces, eosinofilia más trombos murales más fibrosis endomiocárdica, endomiocarditis de Lofer. Y después tenemos a la fibroelastosis endocárdica, que es debido, o bueno, se va a presentar, o sea, a manifestar como un engrosamiento fibroelástico del endocardio ventricular izquierdo, ¿sí? Frecuente en los 2 primeros años de vida y está asociado a anomalías cardíacas congénitas. Muy bien, chicos, entonces nuestro primer break, bueno, el único que vamos a tener en la clase porque no es tan larga, entonces vamos a poner estas canciones que ustedes han recomendado y una vez terminen, vamos a iniciar con la siguiente parte, ¿ok? Entonces regresamos en lo que terminan estas 2 canciones. Pequeño break, chicos.
Bueno, chicos, regresamos de nuestro descanso, que para mí no ha sido descanso, qué horror. Ya. Entonces, vamos a continuar con lo que viene de la clase, que ya, miren, lo más largo ha sido tomado, ya lo más largo son las miocardiopatías. De eso generalmente les va a venir. Entonces, listo. Ahora vamos a hablar de miocarditis, ¿ya? Como siempre, iniciando con las definiciones. A ver, vamos a ampliar la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué es la miocardiopatía? Perdón, ¿qué es la miocarditis? ¿Qué es la miocarditis? Es un grupo de entidades patológicas, ¿no? En donde microorganismos infecciosos o un proceso inflamatorio puede causar lesión e inflamación al miocardio, ¿no? Microorganismos infecciosos como los que ya mencioné, Coxsackie B, ya, también. Y procesos inflamatorios primarios del corazón, como lo puede ser, por ejemplo, la presencia del lupus, por ejemplo, que también puede inflamar el corazón, ¿no? Y que esto finalmente termina causando una miocarditis. Porque sí, algunas enfermedades también autoinmunes generan miocarditis. ¿Cuál es la patogenia de la miocarditis? Todas estas, ¿ya? Pero no hay que complicarnos mucho la vida, principalmente, pues, virus, como Coxsackie, la más importante, clamidias, rickettsias, bacterias como la difteria, ¿no? El Corynebacterium diphtheriae, la Neisseria meningococcus, la Borrelia, algunos hongos como la cándida, algunos protozoarios como el Trypanosoma cruzi, que ahí vamos a ver, ojo, una miocardiopatía debido a la enfermedad de Chagas, la toxoplasmosis también y la triquinosis, que es causada por un helminto. ¿Ya? También puede ser por reacciones inmunomediadas como el del lupus que les estaba comentando, en las postestreptocócicas como en la fiebre reumática, puede deberse también una hipersensibilidad a fármacos y también de causas desconocidas como la sarcoidosis o la miocarditis de células gigantes. ¿Cuál es lo más importante de esto? Las infecciones víricas. ¿Por qué? Porque son la causa más común de miocarditis. ¿Quiénes? Los Coxsackie, el virus Coxsackie A y el virus Coxsackie B. ¿Ya? ¿Qué más? Agentes no víricos también causan miocarditis, como por ejemplo por protozoarios, ¿no? Como el Trypanosoma cruzi. ¿Y qué más? También hay causas no infecciosas de miocarditis, como la miocarditis por hipersensibilidad o de origen idiopático. Aquí vamos a ver la morfología de la miocarditis. Aquí tenemos a la miocarditis linfocítica, que es la miocarditis en general, ya es la miocarditis más común, ¿ya? En donde vamos a poder ver áreas de necrosis miocítica multifocal. Como podemos observar por acá, todas estas áreas blancas son áreas de necrosis, de miocitos. Y también podemos observar infiltrado inflamatorio intersticial difuso, que es todo esto que está alrededor de las fibras cardíacas y que se pueden ver como puntitos chiquititos de color morado, ¿ya? Todo eso es el infiltrado inflamatorio intersticial difuso, que es a predominio mononuclear, que es a predominio de linfocitos, ¿ya? Después tenemos a la miocarditis por hipersensibilidad, ¿no? En donde vamos a ver un infiltrado intersticial inflamatorio, como podemos observar en toda esta zona, ¿ya? Debido a que es por hipersensibilidad, nosotros sabemos que las células que se presentan a procesos por hipersensibilidad, llámese por ejemplo alergias, son los eosinófilos. Entonces, lo que vamos a ver en la miocarditis por hipersensibilidad es la presencia de eosinófilos predominantemente, ¿ya? Aunque también pueden haber células mononucleares. Y también puede haber localización perivascular e intersticial, ¿no? Es decir, la presencia de esta miocarditis por hipersensibilidad se puede dar a nivel de las arterias, de los vasos, alrededor de los vasos, ¿ok? Por eso localización perivascular. Después tenemos a la miocarditis de células gigantes, ¿ya? La miocarditis de células gigantes presenta un infiltrado inflamatorio generalizado con la presencia de células gigantes mononucleadas, como podemos observar acá. Por eso se llama miocarditis de células gigantes, ¿no? Estas son células gigantes, por ejemplo, ¿ya? Que están principalmente formadas por macrófagos, ¿no? Por aquí hay una célula gigante, por aquí hay otra célula gigante, y así, ¿no?
Entonces, este infiltrado inflamatorio generalizado cuenta con células gigantes mononucleadas, linfocitos, macrófagos, eosinófilos, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar también es necrosis focal, como podemos observar por aquí, necrosis focal, por aquí también hay necrosis focal, por aquí también, y frecuentemente extensa. Y después tenemos a nuestra miocarditis por la enfermedad de Chagas, ¿ya? En donde vamos a encontrar principalmente inflamación, distensión de la miofibra, como podemos observar acá, debido a la intrusión del parásito dentro de la miofibra, como podemos observar aquí, como señala la flechita. Entonces, debido a la presencia del parásito dentro de la miofibra, esto ocasiona necrosis de las miofibrillas individuales y al final vamos a poder observar un infiltrado inflamatorio de tipo mixto, es decir, con células mononucleares y con células polimorfonucleares. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar de la amiloidosis cardíaca. Ya. La amiloidosis cardíaca puede definirse como un grupo de entidades patológicas en donde hay... aquí me confundí. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Cuando la amiloidosis cardíaca es la presencia básicamente de amiloide o el depósito de una sustancia eosinófila llamada amiloide, que es de color rosado, y esta amiloidosis puede, este amiloide puede depositarse en diversas partes de nuestro organismo, en diversos órganos. Y uno de los órganos más afectados por esta amiloidosis es el corazón. Y a eso se le llama amiloidosis cardíaca. No recordar que el amiloide es como una proteína que al final se va a terminar depositando, en este caso, en el corazón, ¿ya? Dentro de la morfología, acá la tenemos, ¿ya? A ver, vamos a ampliar un poquito la diapositiva, acá, ¿ya? Dentro de la morfología vamos a encontrar principalmente una consistencia variable, que generalmente puede ser elástica, pero también puede ser firme. Las cámaras cardíacas se encuentran también con condiciones normales y los nódulos se encuentran semitransparentes y similares a gotas de cera, ¿no? Vamos a ver. Ya. Esto es en la macroscopía, ojo, ¿ya? Hay nódulos semitransparentes que pueden encontrarse en el corazón, que parecen gotas de cera. No sé si alguna vez ustedes han visto una vela de cera derretirse. Más o menos de ese color viene a ser, ¿no? La presencia del amiloide en la superficie endocárdica del corazón, ¿ya? Esa es en la macroscopía. En la microscopía se pueden ver depósitos eosinófilos, ¿ya? Esa es la palabra clave en amiloidosis cardíaca. Depósitos eosinófilos y hialinos en el intersticio, como podemos observar por aquí, ¿no? Eh, Estos depósitos pueden estar en el intersticio, en el tejido de conducción, en las válvulas, en el endocardio, en el pericardio, pequeñas arterias, casi en cualquier parte pueden depositarse el amiloide, ¿ya? ¿Y qué es lo resaltante de la amiloidosis? Principalmente, y probablemente lo que les pregunten, es la coloración que se utiliza para identificar la presencia de amiloide, que es el rojo Congo, ¿ya? Lo que caracteriza al rojo Congo es que al momento de hacer la coloración, ¿no?, del tejido que estamos evaluando, vamos a utilizar una luz birrefringente, una luz polarizada. Ya ustedes no sé si han visto que nuestro microscopio normal, no sé si ya han ido a los laboratorios y utilizado un microscopio, pero nuestros microscopios normales tienen pues eh, tres cositas, no me acuerdo sus nombres, para cambiar el tipo de, eh, ay, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, para verlo de lejos, de cerca y de más cerca. No me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Y El abajo de aumento. estos, exacto, sí, se me olvida el nombre, sí, tienes razón, el aumento, ¿no? Hay para ver, aumentar el aumento, ¿no? Y en la parte de abajo de donde nosotros ponemos nuestra plaquita, hay la presencia de una lucecita. Entonces, cuando nosotros ponemos esa lucecita, le podemos poner luz polarizada también, ¿no? Y con esa luz polarizada lo que vamos a hacer es que nuestra coloración cambie de color a esta que vemos aquí, en esta zona de acá. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la amiloidosis? Que con el rojo Congo y la presencia de luz polarizada, vamos a poder encontrar esta coloración o esta característica principalmente, ¿no? Va a producir una birrefringencia de color verde manzana, ¿ya? Eso es lo principal y lo que se tienen que llevar de amiloidosis, porque si les van a preguntar algo de amiloidosis, va a ser eso, ¿ya? Color verde manzana a la birrefringencia con la luz polarizada, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar de las patologías del pericardio.
iniciando por el derrame pericárdico y el hemopericardio. Ustedes conocen a nuestro corazoncito, ustedes saben que el pericardio es como la pleura, básicamente cumple casi la misma función, recubre a nuestro corazón y generalmente suele tener líquido. Así es, nuestro pericardio sí tiene líquido, ¿ya? Pero cuando hay más líquido de lo normal, se le suele llamar derrame pericárdico, ¿ya? Aquí vamos a ver el contenido normal del saco pericárdico, ¿no? Su contenido normal es de 50 mililitros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los datos más relevantes con respecto al derrame pericárdico y al hemopericardio? ¿Ya? Casi las fijas les estoy dando. ¿Ya? Primero, las características del líquido pericárdico normal. ¿Ya? El líquido pericárdico es un líquido acuoso, translúcido y de color pajizo, ¿no? O sea, un color de translúcido, de transparente a casi amarillo transparente, por ahí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una diferenciación entre derrame pericárdico y hemopericardio. El derrame pericárdico es cuando la cavidad pericárdica está llena de un líquido seroso, mientras que el hemopericardio es cuando la cavidad pericárdica está llena de líquido sanguinolento, ¿ya? Tenemos dos tipos de derrames. Los derrames crónicos, que son de aproximadamente 500 mililitros, que no van a generar síntomas, no tanto, porque va a ser, o sea, ha sido algo crónico que se ha ido, el corazón como que se ha ido adaptando a la presencia de este derrame. Entonces, lo que va a pasar es un aumento de la sombra cardíaca. Eso es lo único que vamos a ver, por ejemplo, en una radiografía de tórax, ya el aumento de la sombra cardíaca. Sin embargo, los más peligrosos, por así decirlo, son los derrames agudos, que si bien son de menor volumen, como podemos observar acá, ¿no? Los derrames agudos son de 200 a 300 mililitros y los crónicos de 500 mililitros, porque si nos da síntomas el derrame agudo y el crónico solamente nos da un aumento de la sombra cardíaca. ¿Por qué razón? Porque, porque en el derrame agudo es súbito, es instantáneo. El corazón no ha tenido tiempo de adaptarse a esta restricción de su distensibilidad, entonces que ocasiona un taponamiento cardíaco. En cambio, en el derrame crónico ha sido líquido que se ha ido acumulando de a poquito con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, y que al final hace que el corazón poco a poco se vaya adaptando y es por eso que no da este síntoma, ¿no? Por eso es que no da esta manifestación tan grave como lo puede ser un taponamiento cardíaco, ¿no? Y solamente nos causa un aumento de la sombra cardíaca. Muy bien, ahora vamos a hablar de la pericarditis. ¿Ya? Hay muchos tipos de pericarditis, de hecho hay 5. Y esos son los que vamos a ver y les voy a dar los puntos más importantes de cada uno. Tenemos la pericarditis serosa, ¿ya? Esta se da en enfermedades inflamatorias no infecciosas, ¿ya? Enfermedades inflamatorias no infecciosas. Puede estar relacionada también a infección de tejidos contiguos, es decir, yo tengo, no sé, un pulmón infectado, por ejemplo, por una neumonía, y eventualmente por esta neumonía puedo tener un derrame seroso, ¿no? En nuestro pericardio. Eso es con respecto a tejidos contiguos, ojo, ¿ya? Y generalmente se da debido a infecciones víricas, o está relacionado a infecciones víricas. Después tenemos a la pericarditis fibrinosa y serofibrinosa. Esta es la más frecuente, ¿ya? Generalmente preguntan por lo más frecuente también, ¿no? La más frecuente es la pericarditis fibrinosa y serofibrinosa, ¿no? En donde vamos a observar la presencia de líquido seroso y exudado fibrinoso. ¿Cuál es la clínica que nos da? Dolor pleurítico agudo intenso y nos da fiebre. Ah, ojo, la pericarditis serosa se da por enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, que son las que hemos estado mencionando en toda esta clase, lupus, artritis reumatoide, ¿ya? Esas enfermedades nos pueden dar pericarditis serosa. Muy bien, ahora tenemos la pericarditis purulenta, ¿ya? Está muy relacionado a lo que viene a ser una infección de origen bacteriano, ¿ya? Eh, Esta se da debido a una extensión directa de infecciones próximas al corazón, es decir, hay infecciones cerca de nuestro corazón y que por contigüidad se extienden, terminan infectando el pericardio y pues termina habiendo una pericarditis eh, purulenta, ¿no? Y también puede darse por diseminación sanguínea del patógeno, ¿ya? Es decir, la infección está en otro lado que no está cerca del corazón, pero mediante una diseminación sanguínea llega hasta el corazón, llega hasta el pericardio y termina siendo una pericarditis purulenta. Después tenemos a la pericarditis hemorrágica, ¿no? En esta pericarditis vamos a poder ver sangre con derrame fibrinoso y supurativo. Su principal causa van a ser las neoplasias,
¿ya? Y también es bastante, bueno, es común, no tanto, pero sí es común verla en infecciones bacterianas y o en la tuberculosis. Pero lo que sí o sí se va a ver en la tuberculosis es la pericarditis gaseosa, ¿no? Que es principalmente de origen tuberculoso y se asocia generalmente a infección por hongos y nos da una pericarditis constrictiva crónica. Ojo, esta pericarditis constrictiva crónica también puede estar relacionada a la miocardiopatía restrictiva. Y finalmente, chicos, ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a hablar de los tumores cardíacos. Son 4 o 5 los que les voy a mencionar, sin embargo, solo necesito que me presten atención en uno, ¿ya? Solo en uno, que es el mixoma, que es el que más probablemente les vayan a preguntar, ¿ya? El mixoma. El mixoma es un tumor muy común en el corazón. De hecho, es el más común de los tumores cardíacos, ¿ya? Es una neoplasia benigna y el 90% de todos los mixomas se desarrollan en la aurícula izquierda, ¿ya? Aurícula izquierda, ¿no? 90% en las aurículas, predominantemente al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, su ubicación más frecuente es en la aurícula izquierda. ¿Cuáles son sus principales manifestaciones clínicas? Primero, la obstrucción valvular, ¿ya? Debido a a su ubicación en las aurículas, esta ubicación suele ser predominantemente muy cerca a las válvulas. eh, claro, a las válvulas, ¿no? Principalmente de la mitral, ¿ya? Entonces, esta válvula embola, esta causa, ¿no? Causa una obstrucción valvular por válvula embola, puede causar embolización y es una causa frecuente de embolización. Por ejemplo, un paciente que vino por ACV, se le evalúa y resulta pues que tiene una arritmia, por ejemplo, porque el mixoma también puede estar asociado a arritmias. No está, viene por una arritmia y todo el mundo se pregunta, ay, ¿por qué le habrá dado su ACV? ¿Por qué razón? ¿Por qué será? ¿No? Es porque eh, cuando hay trombos murales dentro del corazón, eh, esto también se asocia mucho a la presencia de mixomas y a la presencia de arritmias. Entonces, arritmia, mixoma, embolización, ¿ya? Síndromes de síntomas inespecíficos, sí, porque en general no es que el mixoma nos dé síntomas específicos, ¿ya? O sea, puede manifestarse de muchísimas maneras, no necesariamente, ojo, también causa síntomas, ¿ya? Sí. Así se ve un mixoma. Esta zona de acá es nuestro querido mixoma, ¿ya? Macroscópicamente se ve como un tumor aislado, ¿no? Que es predominantemente múltiple. Generalmente puede ser sésil, pero también puede ser pediculado y su localización es generalmente en la fosa oval del tabique interauricular. O sea, es en el tabique que divide la aurícula izquierda de la aurícula derecha, ¿no? Pero se ubica del lado de la aurícula izquierda, ¿no? Como hemos visto. Pueden ser masas duras, como podemos observar aquí, masas duras, globulares, moteadas, hemorrágicas, como la que podemos observar acá, o con lesiones blandas translúcidas, pueden ser papilares o vellosas, y el aspecto gelatinoso, que es bastante característico del mixoma. Y aquí tenemos a la microscopía, ¿ya? Lo que vamos a ver, o vaya, qué sorpresa, son células mixomatosas, ¿no? Porque es un mixoma, ¿ya? Células mixomatosas que tienen una configuración estrellada, como esta de acá, ¿ya? Que tienen una configuración estrellada y se encuentran incluidas en una sustancia abundante mucopolisacárida ácida, ¿ya? Eh, y bueno, podemos ver de alguna u otra forma en algunos casos, como por ejemplo aquí en esta zona de acá, que pueden haber estructuras similares a vasos o glándulas, como esta que vemos acá o esta que vemos acá. Muy bien, también vamos a hablar del lipoma, ¿ya? Este es un lipoma, como podemos observar aquí, se ve bastante notorio la presencia de tejido graso, ¿verdad? Todo esto es tejido graso. Entonces, los lipomas son tumores benignos, eh, y son bien localizados, bien circunscritos y como podemos ver acá, están compuestos por células grasas maduras. Generalmente son asintomáticos o también nos pueden dar una clínica similar a la del mixoma porque también pueden causar obstrucción valvular por válvula de bola, ¿ya? Y sus localizaciones más comunes son el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el tabique interauricular. Además, lo que vamos a poder observar en el lipoma es la presencia de miocitos grandes y citoplasma en tiras con forma de araña.
Sí, acá están los miocitos grandes. Estos son los miocitos. Y lo blanquito que vemos acá, ¿no? Las líneas blanquitas que vemos en los miocitos son las tiras en forma de araña. Ahora vamos a hablar del fibroelastoma papilar. Este es el fibroelastoma. ¿Qué es lo que nos llama la atención de acá? Que es una lesión similar a una anémona marina. No sé si han visto Buscando a Nemo, en donde Nemo y su papá, no me acuerdo cómo se llamaba, vivían en una anémona, ¿ya? Ya, esa es la configuración que tiene el fibroelastoma papilar, ¿no? Como la casa de Nemo y Merlín, Marlin, algo así se llamaba el papá de Nemo, ¿ya? Ahí, así, igualito, igualito es el fibroelastoma papilar, ¿ya? Tenemos también que se localiza, ¿no? En las válvulas cardíacas y también que es una neoplasia, ¿ya? Es una neoplasia benigna poco habitual. Después vamos a hablar del rhabdomioma, que es muy frecuente en edad pediátrica. ¿Ya? El rhabdomioma es más frecuente en la edad pediátrica. ¿Me escuchan, chicos? Creo que sí. Sí, Ya. escucha. Creo que se puede ver la pantalla, ¿no, chicos? Sí. Vamos a adelantar a donde estábamos. Yapi, aquí. A ver, ya hemos hablado del lipoma, ya hemos hablado del fibroelastoma. Ya, entonces nos quedamos en el rhabdomioma. Como les estaba mencionando, en el rhabdomioma es más frecuente en la edad pediátrica, ¿ya? Es más frecuente en la edad pediátrica y se ve de esta manera, ¿ya? Entonces, estos tumores cardíacos remiten espontáneamente y se pueden observar macroscópicamente como masas grises. También entre gris blanquecino son masas múltiples y que afectan principalmente a los ventrículos, ¿ya? Y lo que se puede ver en la microscopía son los miocitos muy aumentados de tamaño. Y finalmente, para terminar, tenemos al sarcoma, ¿ya? Es una neoplasia muy maligna que se presenta en edad pediátrica y en los adultos mayores, es decir, en los dos extremos de la vida, ¿ya? Es muy agresiva y se ve de esta forma, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase. Ahora sí voy a llamar a personas, ¿sabes? Necesito que me respondan, ¿ok? Alguien quiero que me diga por qué Heidi está empujando a su amiga, ¿ya? Así que voy a dar 5 segundos para que alguien me dé la respuesta y si no, yo voy a llamar y voy a elegir a uno y me va a decir la respuesta, ¿ok? Entonces, ¿hay algún voluntario, chicos? A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Entonces voy a llamar a alguien. Es que creo que es un mixoma. Muy bien, Camila, efectivamente. Por eso Heidi tiró a su compañera ya. Heidi tiró a su amiga porque esto no es un lipoma, esto es un mixoma. Es lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Era una masa que parecía gelatinosa, más o menos, ¿no? Hemorrágica en algunas ocasiones y ubicada a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Muy bien. Siguiente. Y este es el último. Con respecto a las miocardiopatías, es cierto, ojo, esta ha sido pregunta de examen pasado. ¿Qué botón marcarían? ¿Algún voluntario? A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Dime, Wendy. Sería la miocardiopatía dilatada, presenta un deterioro de la contractibilidad. Sí, muy bien, excelente. Perfecto, muy bien, Wendy. Efectivamente, ¿no? Recordando un poquito lo que estábamos comentando en la primera parte, la miocardiopatía dilatada
si bien hay componente hipertrófico de los miocitos, lo que predomina ahí es la fibrosis y la pared se hace más delgadita. Y al hacerse más delgadita, entonces no se puede contraer de una forma adecuada. Es por eso que hay un deterioro de la contractilidad en la miocardiopatía dilatada. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que sí o sí deben repasar, porque son las fijas, ¿ok? Miocardiopatías, fracción de eyección, mecanismo de insuficiencia de cada patrón. Eso con respecto a las miocardiopatías. De hecho, como ven acá, les van a venir de miocardiopatías más que de otro tema de esta clase, ¿ya? ¿Qué más tienen que venir, que leer de las miocardiopatías? Miocardiopatía de Takotsubo, porque estoy segura que si se saben miocardiopatía de Takotsubo, al menos ya tienen 1 o 2 preguntas aseguradas en el examen, porque ahora es de 40 preguntas, ¿no? Cuando era un examen de 20 preguntas, nos venía una pregunta de miocardiopatía de Takotsubo. Ya, entonces, miocardiopatía de Takotsubo, no se olviden de repasar. No se olviden de repasar la patogenia de todas las miocardiopatías, ¿no? El cuadrito que hemos visto, ese cuadrito que estaba dividido entre celeste y rosado, ese cuadrito también les puede venir. Después tenemos a la amiloidosis, que las coloraciones, ¿no? Sus características, el color, cómo se ve, ¿no? El color verde manzana, en el rojo Congo, con la luz polarizada. Y de los tumores cardíacos, el mixoma, su epidemiología y su morfología, ¿ya? Sí o sí, todo esto deben repasar si quieren dar bien su examen, ¿ok? Muy bien, chicos, hemos terminado el día de hoy. La verdad es que sí tengo mucho sueño. Estoy muy cansada, chicos. Fue una semana horrible. Yo pensé que por ser la primera semana de clases iba a estar tranquila y no, ha sido horrible. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta y si no hay ninguna duda,